saludarle porque Joaquín Jiménez, pues bueno, es un hombre de Deusto de alguna manera. De todas las maneras. De toda la vida. Se formó aquí. La primera promoción, por lo que me he enterado, que en realidad no tuvo que ir a Valladolid a hacer la reválida, sino que lo hicieron aquí. Y ha tenido ocasión de saludar a algunas personas con el día de su promoción. Y yo que he tenido el placer de almorzar con él hoy, me decía que, bueno, es que volver aquí es como volver a casa y que tenía miedo hasta de emocionarse. Sí. Por el tiempo que estuvo aquí, porque además de formarse aquí, la generación del 63 al 68, qué tiempos aquellos, pues también fue profesor de Deusto, como fue también profesor de la UPV y como fue profesor del Instituto Vasco de Criminología de nuestro querido Antonio Beristain, que seguro que dirás algo de él. Sí, efectivamente. Y bueno, en este momento es magistrado del Tribunal Supremo, como sabéis, pero fue antes juez de primera instancia de instrucción en Villanueva de los Infantes, en Ciudad Real, en Cangas de Onís, en Asturias, pero ya fue magistrado de la Audiencia de Bilbao del 81 al 86. Y entonces de aquí en Donosti lo raptamos. Y fue presidente de la Audiencia Provincial de San Sebastián, 86-91, y de nuevo los bilbaínos lo volvieron a raptar. Y vino aquí donde estuvo de presidente de la Audiencia Provincial desde febrero del 91 hasta julio del 98, en donde fue nombrado magistrado del Tribunal Supremo de la Sala Segunda, el año 98. Tiene muchas publicaciones, asiste a muchos sitios, es un hombre muy invitado a infinidad de congresos. Te estuviste hace poco en Bilbao, en lo de Ernest, estuviste en Proyecto Hombre en San Sebastián. Y yo creo que se puede decir mucho de él. Vivió los zarpazos del terrorismo, lo cual nos ha librado ahora por magistrado supremo, pero que lo vivió también en su momento. Yo solamente quiero decir que creo que Euskadi le debe mucho. Euskadi le debe mucho. Porque es un hombre que, aparte de su juicio equilibrado y ecuánime, es un hombre que ha demostrado amar a Euskadi e interesarse por los problemas y las realidades de los vascos. Yo puedo contar solamente un ejemplo, pero hay muchos más, y aquí hay mucha más gente que podría hablar con más conocimiento de causa que yo, porque ha estado muchas cosas más cerca que yo. Pero yo recuerdo que precisamente hablando del tema de drogas y del Proyecto Hombre, con gente que está aquí, Teresa Espada, Dícana, hicimos un estudio sobre medidas alternativas a la pena de prisión en delincuentes toxicómanos. Sí, señor. Y ese estudio fue posible gracias a Joaquín y al fiscal Huete, también, quien nos ayudó, Javier Huete. Sí, sí. Y aquel estudio se hizo aquí en la Universidad de Deusto y tuvo un eco porque fue el primero y uno de los pocos que se han hecho en España sobre eso. Sí, así es. Y hay algo que es muy importante y que quiero señalar aquí. Allí se hizo una tipología de personas que podían cometer delitos en relación con las drogas. Y esa tipología la hizo una persona que desgraciadamente ya no está entre nosotros, que es José María Lidón. José María Lidón es el que hizo aquella tipología de las 4 formas de relacionar el delito con la droga, ¿no? Hasta el punto de que yo después, cuando en mis trabajos he tenido ocasión de citar, siempre lo he citado como la tipología Lidón, por lo que supone. Bueno, ese estudio, el estudio, sino la idea, la posibilidad, el vericueto que buscaste, y que hoy en día ya es una realidad dentro de la jurisprudencia y de la práctica, digamos, en España, de buscar medidas alternativas a la pena de prisión en delincuentes toxicómanos. Entonces, en este ciclo que es
en el que estamos ahora, que es hacia una nueva era, hacia dónde vamos, pues le pedimos ya hace bastante tiempo, año y medio, 2 años, que viniera para hablarnos sobre los derechos humanos y el principio de justicia universal. Hoy que se habla mucho de justicia universal, yo creo que un hombre como él, que siempre ha estado tan preocupado por los derechos humanos, creo que el título pues va acorde a lo que él ha sido. Y nada más, Joaquín, mil gracias por estar de nuevo aquí. Muchas gracias. Y decías que Euskadi Euskadi no me debe a mí nada. No me debe a mí nada, soy yo quien es deudor de Euskadi, porque yo recuerdo cuando vine aquí en el año 63, aquellos años del silencio, y vine aquí pues desde mi pueblo, que hoy este año precisamente celebra el centenario de la muerte de Miguel Hernández, tu pueblo y el mío, de Orihuela. No tenía ningún referente, y yo aquí en esta alma mater de Eustense, en aquellos años del silencio, sí que me encontré con ventanas de aire fresco. ¿Cómo no recordar a Juan Churruca? ¿Cómo no recordar a Antonio Beristain, a tantos otros verdaderos maestros en el sentido más académico del término? Y si yo mi vida la he ligado al derecho penal, y pues el origen está aquí, y está muy probablemente en las clases de penal de Antonio Beristain. Y de verdad que es algo, en fin, para mí estar aquí en este salón de grados, en esta biblioteca que tantas veces la visité cuando estaba aquí estudiando, pues es de lo más gratificante, de verdad, de verdad. Y por supuesto, claro que yo llevo a Euskadi dentro de mí siempre, porque además uno, sin renunciar a las señas de identidad de uno, porque uno nace donde nace, pero luego hay otros sitios que los eliges, o que ellos te eligen, no lo sé, o a lo mejor son las dos cosas. Lo que es cierto es que mi vida profesional, por decisión personal, mi vida profesional, nada más que 18 años, que no los cambié por nada del mundo, han transcurrido entre Donosti y Bilbao. Y no me pregunten con cuál de las dos me quedo. Por más tenemos aquí al alcalde, evidentemente. Bien, les voy a comentar. Esto no es una clase magistral, aunque estamos en una universidad. Es unas reflexiones sobre el tema del principio de justicia universal y los derechos humanos. Ha habido una larga evolución de la humanidad hasta arribar a la conclusión de que hay cosas que no pueden ser gratis, y no pueden ser gratis los más enormes delitos contra la humanidad, independientemente del documento nacional de identidad de las personas víctimas. O sea, ese stop a la impunidad ha sido un proceso que ahora sí es un lugar común, pero como siempre en la comunidad internacional se ha llegado a esto de una manera lenta, paulatina, a veces con algún paso atrás, pero bueno, con la política de un paso atrás y a veces dos delante, pues a veces se va avanzando. Los derechos humanos ponen en el centro de su reflexión al ser humano, y constituyen la dimensión ética del derecho. Y aquí ya tenemos una primera distinción. Hay éticas, entre comillas, yo la pondría con minúscula, una ética descriptiva que habla de los sistemas jurídicos, sin más, sin tomar opción, sin comprometerse, comprendiendo pero sin comprometerse. Evidentemente, frente a esta ética descriptiva que habla de los diversos sistemas jurídicos, de las diversas sociedades, de los diversos códigos éticos, estéticos, religiosos, sin tomar partido por ninguno, simplemente de una manera descriptiva, hay otra concepción de la ética, mucho más comprometida, no basta con comprender, hay que comprometerse, que es una ética normativa que pone como centro de su reflexión al ser humano. Hable la lengua que hable, tenga la religión que tenga, se encuentre o haya nacido donde haya nacido. Hoy estamos en una sociedad ciertamente plural y globalizada. Ha cambiado el paisanaje y el paisaje de cualquier ciudad, por supuesto de Bilbao, ha cambiado con relación a lo que era hace 10 o hace 15 años o 20. Tenemos una sociedad globalizada. Y además con aportes de ciudadanos de otros sitios que han venido aquí. España antes era un país de inmigración, ahora es claramente un país de inmigración. Tenemos una sociedad multiétnica. Ahora bien, hay que distinguir entre la sociedad multiétnica y la sociedad plural.
La sociedad multiétnica es aquella en la que hay diversos códigos éticos, estéticos, religiosos, pero actúan como círculos cerrados. Cada uno no está interconectado con los demás. Frente a eso, a ese planteamiento, en el que el choque, más tarde o más temprano, puede ser inevitable, el pluralismo supone el reconocimiento de una diversidad, pero también un mínimo común denominador. Un mínimo común denominador que, por ser mínimo, es muy pequeño, pero por ser común es de todas las culturas que puedan habitar en una sociedad. Evidentemente, la sociedad pluralista es una sociedad tolerante, pero tolerante no en el sentido que a veces se habla de la historia de España, de Toledo, la ciudad tolerante, de las tres culturas. En Toledo era una sociedad tolerante en la que había una cultura predominante, que era la cristiana, y otras que se toleraban en un sentido inferior, como pasaba en Granada en la época de la dominación árabe. No, la verdadera tolerancia es aquella en la que se parte entre iguales, de alguna manera entre iguales. Evidentemente, cuando se habla de tolerancia hay cosas que son intolerantes, que son intolerables, si no, no tendría sentido. Entonces, el pluralismo, de alguna manera, lo que supone es el reconocimiento de que hay algo común a todas las culturas, con el mismo contenido, sea cual sea la lengua en la que se hable. La alteridad, los otros, es un complemento necesario de nuestra identidad, porque unos y otros habitamos el mismo espacio. Pues bien, este elemento de ese mínimo común denominador de identidad, compartido desde el respeto al pluralismo ideológico, ético, social y religioso, ese mínimo común denominador, eso son los derechos humanos. Nos parece hoy una cosa muy obvia, pero fue un parto muy complejo. Y estos derechos humanos son tan importantes que son anteriores a la sociedad. De tal suerte que el respeto a los derechos humanos no queda sujeto a los vaivenes de un parlamento democrático. Forma parte de lo que un parlamento democrático, ya por supuesto, si no es democrático dejará de ser parlamento, pero un parlamento, por democrático que sea, tiene un mínimo, un canon que no puede traspasar, que es el respeto a los derechos humanos. Hay cosas que un parlamento no puede decidir, ni las puede poner en votación. Esto hay que tenerlo absolutamente claro. No se puede poner a votación la dignidad del ser humano, el respeto a la libertad, a la libertad religiosa, de opinión, en fin, a lo que supone el haz de derechos que tiene cualquier ser humano, y que el Estado, en cualquiera de sus formas, lo único que tiene que hacer es reconocerlo. Reconocer como algo que preexiste. Son importantes las declaraciones de los derechos humanos, pero tan importante o más que las declaraciones es el establecimiento de mecanismos de efectividad. No basta con declarar, sino que sea efectivo cuando hay una violación. Pues bien, los derechos humanos, la reflexión sobre los derechos humanos está en los albores, en los primeros balbuceos del derecho internacional. Hugo Grocio fue uno de los fundadores del derecho internacional. Yo oí hablar de Hugo Grocio en estas aulas por primera vez. Ya en 1625 dice que también debe saberse que los reyes y aquellos que tienen un poder igual al de los reyes tienen el derecho de infligir penas no solo por las injusticias cometidas contra ellos y contra sus súbditos, sino aun por aquellos que no les afectan particularmente y que violan hasta el exceso el derecho de la naturaleza y de las gentes, respecto de cualquiera que sea el autor de estos excesos, porque la libertad de proveer por medio de castigos a los intereses de la sociedad humana, que en el comienzo, como lo dijimos, pertenecía a los particulares, ha quedado después del establecimiento de los estados en las jurisdicciones de las potencias soberanas. Es una terminología un poco alambicada, pero lo que quiere decir es que ya en 1625 ya estaba la reflexión de que hay hechos delictivos que, aunque no ocurran dentro de la jurisdicción, dentro de la territorialidad del Estado, no por eso deben de quedar impunes. Otra cuestión es que puedan ser aprehendidos, pero la reflexión era que si esas personas pudieran estar en el terreno del Estado correspondiente, podían ser y debían ser castigados. Por supuesto, también estamos en una universidad jesuítica, faltaría más. El padre Suárez también dice lo mismo con relación a la piratería. Se hace referencia al Concilio de Letrán, 1179. Habla de la guerra contra la piratería, llama a los hombres a las armas por la violación general del derecho a la humanidad y el mal hecho a la misma naturaleza humana. También Diego de Covarrubias también habla de la extraterritorialidad de la ley penal respecto de determinados delitos contra el derecho de gente. Son tan graves
que su impunidad a causa del grave escándalo que producen debe de servir como insigne ejemplo de prevención y para futuros delitos que se cometan en la República. Pero en fin, hay que avanzar en tiempos. Un precedente mucho más próximo lo tenemos en Gustave Monnier, 1826, ginebrino, se licenció en la Universidad de Deusto, no, por Dios, que lapsus, en la de París. En la de París. Creó 3 instituciones, bueno, creó junto con otras con otras personas a las que dio prácticamente su vida, la Sociedad de Utilidad Pública, la Cruz Roja, porque el origen del derecho, el origen del principio de justicia universal está en el derecho humanitario. ¿Y qué trataba de humanizar el derecho? Pues la guerra. Se empezaba por el mínimo del mínimo del mínimo, por lo menos si hay una guerra, pues a los prisioneros no los rematemos, no los torturemos. O sea que y luego creó el Instituto de Derecho Internacional en Gante en 1873. Pues bien, la primera positivación, por así decir, de estos derechos fundamentales, estos derechos, este mínimo común denominador, descontando algún precedente, sobre todo en la piratería, como es lógico, en los siglos XVI, XVII, el Tribunal Supremo del Almirantazgo inglés, ya hay algunas sentencias en que se juzgan piratas por la extraterritorialidad. Acuérdense del tema con el descubrimiento de América, los piratas y demás. Bien, pues la primera, aparte de estos primeros antecedentes, el primer texto que puede estimarse como tal es la Convención de Ginebra de 1864. 1864. ¿Y cuál es el origen? Pues la protección del derecho humanitario, para la protección y garantía de los soldados heridos y enfermos en campaña. El año anterior acababa de nacer la Cruz Roja y nació por las crueldades y las barbaridades de las guerras que asolaban entonces Europa, y entonces dijeron, bueno, vamos a procurar de alguna manera establecer un mínimo con los heridos en guerra, en campaña. 1864. La segunda, evidentemente voy un poco en clave un poco impresionista, a grandes brochazos, por así decir. La segunda positivación, los convenios de Ginebra de 1949. 1949. Están integrados por 4 convenios y por 2 disposiciones adicionales que son muy posteriores. Estos convenios, ¿qué finalidad tenían? Mejorar la suerte de los heridos y enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña. Segundo, mejorar la suerte de los heridos y enfermos de las Fuerzas Armadas en el mar, no dejarlos ahogar. Tercero, relativo al trato de prisioneros en guerra, relativo a la protección de las personas civiles en tiempos de guerra. Los no combatientes que se encuentran en ese Carrefour maldito de una guerra, y qué pasa con ellos. Y luego con posterioridad, se hicieron 2 protocolos, ya hacia el 70, un protocolo relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales y la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional. Es oportuno hacer referencia al artículo 3 común de los 4 convenios anteriormente citados. Este artículo 3 se ha llamado un convenio en miniatura y es de alguna manera el Sancta Sanctorum del mínimo del mínimo. Este convenio, este artículo 3, como digo, común en los 4 convenios de Ginebra, dice que se prohíbe en cualquier tiempo y lugar, principio de extraterritorialidad absoluto, en cualquier tiempo y lugar, ¿qué es lo que se prohíbe? Los atentados contra la vida y la integridad corporal, específicamente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios. Los suplicios. Estamos en la época que estamos. O estábamos, vamos, quiero decir. Segundo, la toma de rehenes. Los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes, las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados. Ya en aquella época ya existían las pantomimas de juicios que en el fondo simplemente era para garantizar la impunidad y decir, no, ya ha sido juzgado y ha sido absuelto, ¿no? Como se ve de una forma muy sintética, aquí está el núcleo del núcleo de los derechos humanos que cualquier Estado, en cualquier lugar, está obligado a respetar. Por eso se decía que esta era la primera quiebra en el marco de la soberanía del Estado. Un pequeño excursus.
¿Qué es lo que define la soberanía de un Estado hoy? La soberanía, me podrán decir, una moneda, unas fronteras, un ejército, un reconocimiento de títulos y una justicia. Son las 5 señas de identidad de un Estado. Bien, pensemos en la Unión Europea. ¿Tenemos fronteras? ¿Tenemos moneda? ¿Reconocimiento de títulos? ¿Ejércitos? Formalmente hay unidades mixtas. Nos queda la justicia. Por eso siempre vamos detrás. Por eso siempre vamos detrás. Porque el núcleo de la soberanía del Estado es los jueces. No sé si tendríamos que ir detrás, yo creo que no, creo que habría que ir un poco adelante, pero bueno, también se ha ido avanzando, ¿eh? Pero es lo que más ha costado. ¿Por qué? Los jueces estamos educados para permanecer en una torre de marfil. Se confunde la independencia con el aislamiento. Claro que se tiene que ser independiente, pero por eso no tienes que subirte a lo alto del Gorbea y no bajar. Puedes estar tomando 2 vinos, el licenciado Poza, tranquilamente, y no por eso voy a dejar de ser independiente. Y sobre todo, de quien tienes que ser independiente, por decirlo llanamente, no es del gobernador civil, que ahora ya no hay, sino de la propia jerarquía judicial, de quien puede vender, por ejemplo, tu ascenso profesional. Una sutil llamada de un presidente, oye, este tema, pues ahí es donde está un poco el blanco sobre negro de la independencia. Bueno, esto es un excursus, que, bueno, pues no sé. Bien, pues como digo, estos convenios, este artículo 3 era ese mínimo de humanidad, La tercera positivización, pues evidentemente la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48. De él retengo un par de considerandos, ese gerundio atormentado, dialécticamente atormentado, considerando que el descontento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie, ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado como aspiración más elevada del hombre el advenimiento de un mundo en el que los seres humanos librados del terror y de la miseria disfruten de la libertad de palabra y de la creencia, considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Bien, pues ahí tenemos un catálogo de los derechos humanos, 1948, hijo evidentemente de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, de la Revolución Francesa, aceptado por toda la comunidad. Toda, hasta las dictaduras más férreas lo tienen reconocido. Luego viene el problema de la efectividad de esos derechos. Pero bueno, el primer paso me estarán conmigo que por lo menos que lo reconozcan, porque si ni siquiera lo reconocen. La cuarta, el cuarto momento en el que se va consolidando, pues es el convenio contra el genocidio, que también es contra la prevención y sanción del genocidio, que también es de diciembre del 48. Y de ahí retengo también, en el artículo primero, las partes contratantes confirman que el genocidio ya se ha cometido en tiempos de paz o de guerra. El derecho humanitario era en tiempo de guerra. Aquí, en tiempo de paz o de guerra, es un delito de derecho internacional que ellas, la comunidad internacional, se compromete a prevenir y a sancionar. Ahora bien, también hacen falta mecanismos de sanción. Y esto es una segunda fase, pues que evidentemente costó. Un referente, artículo 9.3 de la Constitución española. El artículo 9.3 es el alma de la Constitución española, porque hay un catálogo de derechos fundamentales, homogéneo con cualquiera declaración de las citadas, pero el artículo 9.3 dice que los tribunales y los poderes públicos tienen que remover los obstáculos que impidan que la igualdad, la participación sean efectivas. O sea, no basta con proclamar derechos, hay que arbitrar mecanismos para remover una realidad que no responde a esa proclamación de derechos, porque hay injusticias, hay que ir a una sociedad más justa. Por lo tanto, que duda cabe que cualquier texto constitucional, en virtud de este precepto, el principio de efectividad, tiene un carácter beligerante. Es decir, los derechos humanos valen en tanto en cuanto sean efectivos, no para colgarlos en un cuadro maravilloso de una pared. No. Primeras experiencias de llevar a la práctica el catálogo de estos derechos, este mínimo común denominador. Pues el origen próximo está en los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Tribunal Militar de Nuremberg, 1945, Tribunal Militar de Tokio, 1946. Son los dos primeros tribunales que, claro, nacen, digamos, con un pecado venial. Nacen ex post facto.
nacen después de haberse cometido los delitos. Es la justicia de los vencidos, de los vencedores sobre la de los vencidos. Se decía esto. Supone que el éxito de la justicia de los vencedores. ¿Qué legitimidad política tiene juzgar a unas personas en virtud de unos tipos penales y por un tribunal que no estaba previo a la guerra? Pero claro, a veces para hacer avanzar el derecho uno tiene que mojarse. A veces uno tiene que mojarse y asumir riesgos. En la aplicación retroactiva de las penas, el principio de legalidad planteó también el interrogante si eran hechos punibles o no eran hechos punibles. Lo cierto es que se superaron todas estas críticas. Mucho más severa, a mi modo de ver, fue una, y es que, oiga, delitos contra la humanidad a lo mejor también los cometieron los aliados. A lo mejor también los cometieron. Ni se planteó el tema. Pero bueno, son los primeros pasos, los primeros tanteos. Se habla en ese sentido del derecho de Nuremberg, que fue precisamente el reglamento por el que se rigió. El reglamento por el que se rigió el tribunal. Este tribunal era para los grandes culpables de la locura nazi. Se juzgaron a 24 personas, se acusaron a 24, se condenaron a 21, y de los restantes uno se suicidó, otro fue declarado incapaz y otro fue condenado en rebeldía. Con el Tribunal de Tokio pasó lo mismo. ¿Eran estos tribunales internacionales? No, eran tribunales multinacionales, que no es lo mismo. Eran tribunales, concretamente el de Nuremberg, era el tribunal decidido por los cuatro grandes, la Unión Soviética, Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Fueron ellos los que lo decidieron y fueron ellos los que crearon el tribunal de Nuremberg. El de Tokio tuvo ya una ampliación un poco mayor, fueron 11 naciones. Entre ellas Australia, por ejemplo. Y en ese sentido, los jueces del Tribunal de Nuremberg pertenecían a esas 4 nacionalidades, en tanto que los de Tokio eran de las 11 nacionalidades. Aparte de estos 2 grandes tribunales, luego hubo en las zonas ocupadas por los aliados tribunales tribunales para juzgar delitos cometidos en esos territorios por personas o personalidades del mundo nazi o del gobierno japonés, pero que no tenían ese carácter de grandes culpables. En este sentido, hubo unos tribunales norteamericanos que actuaron también en Nuremberg, en la misma ciudad, actuaron también en Roma, actuaron en las Islas Filipinas. Es curioso, contra las sentencias dictadas por estos tribunales, digamos, de segundo nivel, porque los delincuentes eran de segundo nivel, hubo recurso de casación ante el Tribunal de Casación americano. Rompe todos los esquemas, pero de alguna manera un poco el derecho a la doble instancia, cosa que ni en Nuremberg ni en Tokio existió. También hubo tribunales británicos en las zonas en las zonas inglesas. En algunas ocasiones estaba compuesto el tribunal eran tribunales militares civiles por algunos ciudadanos británicos. Hubo tribunales griegos, tribunales franceses, tribunales rusos. Lógicamente, estos tribunales locales siguieron la senda del Tribunal de Nuremberg y del Tribunal de Tokio en cuanto a la aplicación del derecho, la superación de los problemas de retroactividad, del principio de legalidad, de legitimidad y demás. Por lo tanto, ya ahí se iba conformando un cierto corpus de derecho internacional. El siguiente paso, ya es el intento de creación de órganos jurisdiccionales para la efectividad de los derechos humanos. Estos tribunales eran tribunales de excepción en el sentido que eran de posguerra, ante las consecuencias de la locura de la Segunda Guerra Mundial. Aquí ya se trataba de decir, estos tribunales ya han actuado, vamos a una sociedad de la dura posguerra, vamos a tratar de conseguir una efectividad, unos órganos jurisdiccionales permanentes, por así decir. Bien, los intentos son los siguientes. Primero, el Convenio Europeo del 50. El Convenio Europeo del 50 supone un catálogo de derechos fundamentales de los ciudadanos de los países firmantes, el Convenio Europeo, que parte de algo esencial. El principio de soberanía de la Carta de Naciones Unidas de San Francisco parte del principio de no injerencia. Ningún Estado puede meterse en los asuntos internos del otro. Por lo tanto, si en el otro se exterminan
a una comunidad étnica inferior es un tema interno. Es un tema interno. Evidentemente el convenio europeo dice no. Frente al principio de no injerencia de asuntos internos, la defensa de los derechos humanos se asienta en el principio de injerencia. Es decir, tratándose de derechos humanos no hay asunto interno. No hay asunto interno. Cuestión distinta es que se pueda juzgar o no se pueda juzgar, la efectividad, que se aprenda al delincuente, no sé, pero no hay un principio, hay un derecho de injerencia. ¿Por qué? Porque afecta a ese mínimo común denominador. A ese mínimo común denominador. Entonces, el Convenio Europeo, como saben, junto con el catálogo de derechos, tiene un Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, al cual todos los países, no ya de la Unión Europea, sino del Consejo de Europa, han prestado su jurisdicción, de tal suerte que cualquier sentencia, lo saben perfectamente, española, francesa, griega, turca, después de agotar las diversas instancias en el país de origen, hay recurso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y es el que dice la última palabra. La última palabra, hombre, estando en la Universidad de la Iglesia habrá que decir que la última palabra la dice Dios. Pero bueno, para los que sean creyentes, quiero decir. Pero bueno, esa ya es otra justicia. En la justicia humana es el Tribunal de Estrasburgo el que hoy por hoy, luego hablaremos del Tribunal de Estatuto de Roma, ¿no? Y hay un problema con este tribunal. Claro que está reconocido y además es una cosa absolutamente ya que no se cuestiona. Vamos, a nosotros, dicho coloquialmente, nos han revocado algunas sentencias, no solamente a nosotros, al Tribunal Constitucional. Al Tribunal Constitucional. El caso más llamativo, el caso Fajardo-Meseguer, se declaró nula una sentencia dictada por la Nacional condenatoria, que nosotros, la Sala Segunda declaró válida, el Tribunal Constitucional declaró válida, y fue al Tribunal de Estrasburgo y dijo no, la sentencia es nula, porque se ha vulnerado el convenio. No se ha vulnerado la Constitución, se ha vulnerado el convenio. Pero es que de la casualidad que el catálogo de derechos del convenio y el catálogo de derechos de la Constitución española y de cualquier otra de la Unión es sustancialmente lo mismo. Y de igual manera que el último intérprete y el único sometido el Tribunal Constitucional está sometido exclusivamente a la Constitución, el Tribunal de Estrasburgo está sometido al convenio. Y lo que diga el Tribunal de Estrasburgo es lo que va a misa, dicho coloquialmente. Y se declaró nula la sentencia. La efectividad como digo, es la única sentencia en la que luego el Tribunal Constitucional dijo: declaro nula la sentencia que yo he dictado y la del Tribunal Supremo y la de la Audiencia, porque la ha declarado nula el Tribunal Europeo, y hubo nueva sentencia y fueron absueltos. En los demás casos, muchas veces la vulneración es con relación al derecho a la imparcialidad judicial. Y el tema de la imparcialidad judicial es un tema muy delicado porque es la apariencia. En derecho, mira, hoy día el derecho penal es derecho procesal penal. No hay problema sobre lo que es alevosía o lo que es homicidio o lo que es violación, o puede haber algún pequeño problema, pero el tema es qué prueba hay de cargo, está bien obtenida, se han vulnerado las intervenciones telefónicas, los derechos en las intervenciones telefónicas, se ha introducido la prueba correctamente en el plenario, ha habido contradicción. ¿Qué prueba? En definitiva, porque no hay que olvidar algo muy obvio, y es que uno entra inocente en un juicio, entra inocente. La anécdota de aquel presidente dice que pase el condenado. Eso como chiste vale, como chiste, pero ni siquiera tampoco, Uno entra inocente. Haya hecho lo que haya hecho, esté la prensa detrás, delante, en medio o medio pensionista. Porque, en fin, los medios de comunicación en general, en fin, la hemeroteca de ahora, la de hoy, la de ayer, la dentro de un año, la de hace 10 años, pues ha encontrado un filón en el tema en los temas de justicia. Y es justo, y bueno, en fin, las sentencias, claro que hay que criticarla y es legítimo. Y les puedo decir una pequeña maldad. Desde que los jueces sabemos que los periodistas leen sentencias, procuramos hacerlas algo mejor, por lo menos que las entiendan. Porque a veces existe la tendencia a que la terminología sea dirigida al abogado para que sepa el derecho que sabemos nosotros, y a ser posible para decir que sabemos más derecho que tú, aunque también hayas estudiado esto. No hay que entrar en ese tema. Las sentencias hay que escribirlas en un lenguaje no vulgar, pero sí comprensible. ¿Para quién? Para que las entienda al que le quitamos la razón o al que se la damos, al que le metemos en la cárcel
o a la víctima que le decimos que la violación no está acreditada por falta, o en el tema civil. Para eso hay que escribir la sentencia. Bien, no me quiero ir por las ramas. Simplemente el tema de la efectividad de la sentencia del Tribunal Europeo. Normalmente el Tribunal hace referencia a que los fallos, dice, ha habido una vulneración del artículo 6 del convenio, tal. El demandante tiene derecho a una retribución equitativa. ¿Qué es una retribución equitativa? Puede ser una indemnización, alguna compensación de algún tipo, pero, por ejemplo, por coger un tema relativamente reciente, recordarán un magistrado de la Audiencia Nacional, por no salirnos dentro del contexto en el que nos movemos, que fue condenado por prevaricación por la Sala Segunda, confirmada la sentencia, Gómez de Leaño, vamos, confirmada la sentencia por el Tribunal Constitucional, y que el Tribunal Europeo entendió que había habido una vulneración del convenio por quiebra del derecho al juez imparcial. Porque los mismos que lo habían juzgado eran los mismos que habían procesado, los mismos que habían confirmado una serie de resoluciones interlocutorias durante la instrucción. Bueno, pues una compensación equitativa, no sé qué compensación ha habido, la verdad es que no lo sé. Bien, segundo punto concreto de esta progresiva materialización de instrumentos eficaces para la garantía de los derechos humanos. El Pacto Internacional del 66 de Derechos Humanos. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16 de diciembre del 66. También este pacto tiene, no un tribunal, porque bueno, el pacto ya es de ámbito mundial, aunque estemos en Bilbao, y que se puede decir mundial, pero lo que tiene es un comité de derechos humanos, que a todos los efectos viene a ser parecido a un tribunal, aunque el Tribunal Constitucional Español ha dicho que no es un tribunal. Y comité de derechos humanos donde España ha sido condenada varias veces. ¿Y saben por qué? Pues porque no tenemos la segunda instancia de los delitos más graves, no tenemos la segunda instancia. Tenemos un recurso de casación, el que hacemos en la Sala Segunda, pues un poco mitad casación, mitad control de legalidad, mitad valoración de la prueba. ¿Por qué? Porque el convenio del 66 dice todo condenado tiene derecho a un recurso eficaz por otro tribunal que estudie la condena y la culpabilidad, la pena y la culpabilidad, es decir, el derecho a la segunda instancia. Como esto, en virtud de estas condenas acordadas por el tribunal, que también son condenas, hombre, no digo escritas en el aire, porque evidentemente son órganos internacionales, esto se publica y supone un poco de sonrojo, la verdad. Pues entonces, finalmente tenemos una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley 19/2003, no me equivoco, estamos en el 2010, en la que crean las salas de lo penal, las salas de apelación en los tribunales superiores de justicia y en la Audiencia Nacional, para que el asunto visto por cualquier audiencia provincial de penal sea revisado por la sala de apelaciones de la comunidad correspondiente, lo cual nos permitirá en casación redescubrir la casación como control de legalidad. Bien, está creado en el 2003, simplemente falta ponerlos en efectivo. Quiero decir, están creados en la ley, pero solamente en la ley, no se ha creado todavía por problemas presupuestarios. Abro un paréntesis, nunca es el momento económico de la justicia, cierro el paréntesis. Otros órganos de carácter regional, parecidos pero con menos intensidad, pues está el Pacto de San Sebastián, perdón, de San José, de la Convención Americana de Derechos Humanos, que también tiene un tribunal parecido al Tribunal Europeo, pero distinto, porque así como en el Tribunal Europeo, y esto es lo relevante, que no lo había dicho, cualquier ciudadano de cualquier país firmante del Convenio Europeo puede denunciar a su país mismo ante ese tribunal. En el Pacto de San José es una relación entre Estados. Luego hay una serie de tribunales ad hoc, todos muy recientes, tribunales ad hoc, es decir, tribunales para casos concretos. ¿Cuáles son estos casos concretos? Siempre, como ven, estamos dando pasos lentos, pero de alguna manera con una línea ascendente en favor de la eficacia de los derechos humanos. Bueno, pues los dos más importantes son el Tribunal de la ex Yugoslavia y el Tribunal de Ruanda. Los nombres lo dicen todo. El Tribunal de la ex Yugoslavia y el Tribunal de Ruanda. Ambos creados por el Consejo de Seguridad. Y esto también ofrece una crítica. En el Consejo de Seguridad, como saben, hay 5 países que tienen derecho de veto. Por lo tanto,
estos tribunales ad hoc tienen como presupuesto que las 5 potencias que tienen derecho a veto decidan o no hacer justicia respecto a los derechos humanos. Si uno de ellos dice que no, no se crea el tribunal. Esta es la gran diferencia, una de las, con el tribunal, con la Corte Penal Internacional, que luego me refería. Bueno, pues estos están creados por Naciones Unidas y son, pues, Tribunal Especial para Sierra Leona en el 2002, Tribunal Especial para Camboya en el 2003, es la geografía del horror. Tribunal Especial para Timor Este, 2000. Tribunal Especial ad hoc de Derechos Humanos en Yakarta, 2002. Sala de Crímenes de Guerra del Estado de Bosnia y Herzegovina, 2005. Tribunal Especial para el Líbano, es el último, del 2007. Este tiene una finalidad muy concreta, es investigar el asesinato del primer ministro del Líbano, que fue asesinado, no recuerdo cómo se llama, Rafi Hariri. Exactamente. Muy bien, señor alcalde, muy bien. Bueno, pues estos tribunales tienen una naturaleza mixta, están a veces formados por miembros de la judicatura de los países concernidos con juristas internacionales. Hay algunos jueces españoles, concretamente en los de Bosnia y Herzegovina han intervenido varios jueces españoles formando parte del tribunal, o en las funciones de asesoramiento. Y de alguna manera supone también, pues, una materialización para estos casos puntuales, que siempre han sido a posteriori también. O sea, después de la Yugoslavia aparece el tribunal, después de los Hutus, del holocausto Hutu, aparece el tribunal, después de lo de Timor Este aparece el tribunal, y así sucesivamente. Y luego tenemos las acciones judiciales desarrolladas por los Estados, particularmente, que tienen reconocido en su ámbito el principio de justicia universal, como lo tiene España, al que luego me referiré. Me referiré a España, quiero decir. Entonces, solamente unas pinceladas. Países que tienen reconocido el principio de justicia universal en su legislación interna, en base al cual se les permite que puedan investigar delitos cometidos de esta naturaleza internacional, delitos cometidos fuera de la territorialidad de su país, independientemente de cuál sea la nacionalidad o no de los autores o de las víctimas, porque esto hay que ponerlo en cuarentena. Ha habido casos, por referirme a unos cuantos, en Bélgica, en Francia, en Alemania y en Italia, en España también, pero como digo, me referiré luego. En Bélgica tenían reconocido el principio universal sin ninguna limitación, hasta que se decidió procesar al primer ministro israelí, Ariel Sharon, y entonces cambiaron la legislación. Parece un poco, en fin, hay que reconocer que también, y esto también vale para la legislación española, que también la hemos cambiado hace poco, que la política internacional puede resentirse de una utilización absolutamente automática, masiva, sin ninguna ponderación del principio de justicia universal. Y también convendrán conmigo que el concepto de justicia es inseparable de ponderación, límite, contrapeso. No hay una cosa sin el límite, porque el summa ius summa injuria, por así decir, en fin, ahí está dicho. Bueno, pues Bélgica lo cambió y entonces ha tenido algunos juicios por crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, y siempre se ha aplicado, tanto en Bélgica como en Francia, en Alemania, en Italia, los principios de justicia universal, con algún punto de conexión con el país que ejerce ese derecho. ¿Qué son esos puntos de conexión? Bueno, pues que haya un interés, las víctimas sean del país concernido, que el presunto autor esté en ese país, que afecte a los intereses del país. Ya sé que todo esto entra en contradicción con el principio de justicia universal, que, como dijo nuestro tribunal, es que es amplio y no tiene límites. Pero lo cierto es que en estos cuatro estados, que los he recogido por la proximidad nuestra, es cierto que se utiliza estos puntos de conexión, y si no se dan estos puntos de conexión no se investiga. Alemania, por ejemplo, abrió 2 procesos de tortura en la cárcel iraquí de Abu Ghraib y por Guantánamo. Se llegó a procesar al exsecretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld. Lógicamente se archivó el tema. Pero fíjense dónde hemos empezado y dónde estamos llegando. Es toda una evolución, en fin.
Italia, pues también, normalmente ha tenido varios juicios, también teniendo en cuenta o bien los culpables están en el país o bien hay intereses de las víctimas normalmente que son de esa nacionalidad. Bien, y ya el final de esta evolución es el Tribunal Penal Internacional. El Tribunal Penal Internacional, el Estatuto de Roma, 17 de julio del 98, su origen está en la resolución 4439 de la Asamblea General de 4 de diciembre del 89. Este es un tribunal totalmente nuevo. En primer lugar, no depende de las Naciones Unidas, perdón, no depende del Consejo de Seguridad, sino que es una institución independiente en un doble sentido. Primero, es independiente e imparcial respecto de cualquier otra institución, aunque forma parte de la constelación de instituciones de Naciones Unidas. Y en segundo lugar, es una institución con personalidad jurídica e independiente del Consejo de Seguridad y demás. Es un tribunal. Dice en su preámbulo, decididos a los efectos de la consecución de estos fines y en interés de las generaciones presentes y futuras, a establecer una Corte Penal Internacional de carácter permanente, no ad hoc, independiente y vinculada con el sistema de Naciones Unidas, que tenga competencia sobre los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. La competencia de este tribunal es hacia adelante, no hacia atrás, hacia adelante, con lo cual digamos que aquellas objeciones que había en los tribunales iniciales quedan, es un tribunal ya que responde a un tribunal anterior al hecho, que tiene unas garantías, que tiene unos reglamentos, vamos, una normativa interna, una independencia y que no depende de ningún país. ¿Cuáles son decididos a poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes y a contribuir así a la prevención de nuevos crímenes? ¿Qué delitos? Genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, crimen de agresión, delitos que se describen muy exhaustivamente. Bien, ya tenemos un tribunal hacia el futuro absolutamente inatacable, al que no se le puede poner ninguna tacha. Es fruto de una convención internacional por la gran mayoría de naciones, y aquí tan importante es pesar los votos como contarlos. ¿Por qué digo esto? Hombre, hay estados que no lo han firmado ni lo reconocen. Son 3 o 4, pero es la mitad de la humanidad. Estados Unidos, China, Israel, India, hoy por hoy. La mitad no lo reconoce. Bien, nos quedan más pasos. Acabaremos dando más pasos. Esto es un íter que se va desde aquellos convenios de Ginebra de 1864, el derecho humanitario, hasta lo de ahora. Pues la verdad es que sí, son 150 años. ¿Qué son 150 años para la humanidad? Es mucho y es poco, depende, ¿no? Bien. Este tribunal consagra el principio de subsidiariedad, es decir, lo que dice es, bueno, yo voy a intervenir si ningún país de los firmantes interviene, y en cualquier caso que intervenga aquel que esté en mejores condiciones. ¿Para qué? Pues para llevar la instrucción a buen término, donde haya pruebas, donde esté las personas concernidas, porque si no hay ninguna posibilidad de avanzar, pues la verdad es que queda un poco en entredicho. Antes de intervenir la Corte Internacional se dirigirá confidencialmente a aquellos países donde puedan tener un especial interés o donde puedan existir pruebas para que intervengan ellos. O sea, hay un principio de subsidiariedad muy claro y efectivamente pues se reconocen todas las garantías del proceso debido, la presunción de inocencia, la intervención de dilaciones, se reconoce la cosa juzgada con limitaciones. Es decir, cuando uno haya sido realmente juzgado por un tribunal imparcial. Si es una pantomima de juicio, evidentemente no. Bien, España firmó el convenio, no solamente firmó el estatuto, ya se ha sometido a la disciplina del tribunal, sino que además hay una ley orgánica 18/2003 del 10 de diciembre de cooperación con el Tribunal Penal Internacional. Bien, vamos a la aplicación de la justicia penal, del principio de justicia universal en España. Legislación. La legislación se encuentra en el artículo 23 cuarto de la Ley Orgánica del Poder Judicial, anterior a la reforma del 2009. Ley Orgánica del Poder Judicial del 80, que sorprendentemente reconoce el principio de justicia universal,
de una manera absolutamente ilimitada, sin ningún control, sin ningún punto de conexión, Y esto se ha materializado en los hechos, en las causas que se han investigado, donde no habían víctimas españolas, no había un interés de España especial, los presuntos culpables no estaban en España. Entonces es evidente que ha sido un paso importante, que hay que reconocerlo, a la justicia española la que de alguna manera dio este paso. Como decía, normalmente los países que tienen... esta era la legislación hasta el 2009. Ahora sí que tenemos, después de la reforma del 2009, sí que hay unos puntos de conexión a los que luego me referiré. Los puntos de conexión son los tradicionales, fundamentalmente, pues que la de personalidad activa, que el autor se encuentre en el país de origen que va a iniciar la causa, o personalidad pasiva, que esté la víctima, o que haya algún interés de España. Yo creo que esta es una frase ambigua que está pensando en la comunidad iberoamericana. Los delitos sobre los que enjuicia este tribunal son los de genocidio, terrorismo, piratería, falsificación de moneda extranjera, prostitución, tráfico de drogas. Y aquí es importante porque este es un precedente de la reforma del 2009. Se introdujo hace poco la mutilación genital femenina como delito internacional, y dice la ley, si están en España, porque en caso contrario, pues en fin, los miles de mutilaciones genitales femeninas que se realizan en África, pongamos por caso, pues podrían ser investigadas por cualquier tribunal español, lo cual no parece un poco lógico, por esa desmesura que esto supone. Bien, la sentencia, voy a comentar solamente una sentencia porque no quiero... El caso de Guatemala. El caso de Guatemala, sintéticamente, es la invasión, la invasión de la Embajada de España en Guatemala por el ejército guatemalteco, a donde se habían refugiado una minoría, unos ciudadanos guatemaltecos de etnia maya. Se asalta la embajada, mueren varios ciudadanos españoles, entre ellos el primer secretario. Hay un auto de la Audiencia Nacional, el hecho se presenta en los tribunales españoles en virtud de una querella que se presentan por unos, dando noticia del hecho. Entonces, la Audiencia Nacional dice, no está suficientemente acreditado que los tribunales guatemaltecos no tengan la suficiente independencia como para enjuiciar estos hechos. La independencia de un tribunal se requiere cuando se trata de hacer investigaciones que puedan inquietar a los VIPs. Como ustedes comprenderán, para una alcoholemia, aunque sea de diputado, no hace falta mucho discurso de independencia. Para un ministro a lo mejor hace falta bastante, o para alguien con potencia económica y demás. Este es un poco el blanco sobre negro. Bien, pues la audiencia lo rechazo porque no está acreditada, alegaba un principio de subsidiariedad. Yo, Audiencia Nacional, intervengo si los tribunales de Guatemala no intervienen. Creo que no está acreditado que puedan intervenir, no intervengo. La ley española no exigía ese principio de subsidiariedad, era el principio de concurrencia, cualquiera puede intervenir. Llega el tema a casación, sala segunda. Sentencia 25 de febrero 2003. Recurre solamente, la causa era diversas asociaciones de derechos humanos, entre ellas Rigoberta Menchú, premio Nobel, guatemalteca, en fin. Entonces la sala segunda, de una manera, a mi modo de ver, porque yo estoy en contra de esta sentencia, además lo tengo dicho en un voto en particular que hicimos unos cuantos magistrados. Bueno, éramos 15 magistrados y la decisión mayoritaria fue de 8 y la minoritaria de 7. Fíjense ustedes cómo estaba así el tema. Bueno, pues la sala de casación dijo que el principio de justicia universal, entendido como lo entiende la nacional, que no es posible, hay que establecer, hay que acreditar si los tribunales del país concernido pueden intervenir, que no se consagra sin límite este principio de justicia universal, que el derecho de no intervención en asuntos internos puede tener espacio dentro de esta causa, por lo tanto no nos podemos meter en los temas de Guatemala, que no le corresponde a ningún Estado en particular ocuparse de establecer el orden mundial, recurriendo al derecho penal contra todos y contra todo el mundo, y que hacen falta puntos de conexión, y que no puede extraerse que el convenio de genocidio no exija algún punto de conexión. Esta fue la opinión mayoritaria de 8 magistrados. Nosotros, 6 magistrados más y yo entendíamos lo contrario, que el convenio de genocidio no exigía ningún punto de conexión, que era un principio de justicia universal.
En fin, mantuvimos en un voto particular muy extenso esta cuestión. Recurren al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional... decíamos en el voto particular, hombre, puede ser conveniente la existencia de algún punto de conexión. En este caso había varios. Asalto a la embajada española, muerte del primer secretario de la embajada. Estamos hablando de Guatemala, que alguna comunión cultural, idiomática tiene con España. Estaban todos los puntos de conexión. El Tribunal Constitucional anula la sentencia de la Sala Segunda y va mucho más de a donde íbamos nosotros con el voto particular, porque viene a decir que no es aplicable el principio de subsidiariedad, que no hace falta ningún vínculo, que incluso lo que dice el voto particular de que aquí se daban vínculos, bueno, es cierto que se dan, pero aunque no se dieran también sería competente. Con lo cual, pues claro, se creó una situación en la que ya todos los demás casos que había y que de alguna manera estaban siendo admitidos o no, pues ante esta luz verde absoluta que dio el Tribunal Constitucional, en una interpretación, yo quiero decirlo, absolutamente correcta y coherente con la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el artículo 23 cuarto, pues evidentemente no había ningún punto de conexión, por lo tanto, pues en fin. En el ínterin ya se crea el Tribunal Penal Internacional y se decía, bueno, es que en el mundo está el Tribunal Penal Internacional y la Audiencia Nacional, lo cual, pues en fin, era una forma de simplificar, pero bueno. Lo cierto es que hay que modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial y hay que poner unos puntos de conexión. Claro, estaba de acuerdo el Partido Popular y el Partido Socialista, los demás ni cortan ni pinchan, dicho llanamente, pues ya sin ningún debate, que es lo que resulta un poco hiriente, objetivamente, dicho con todo el respeto para el Parlamento, pero el derecho de crítica es recíproco entre los diversos poderes del Estado. Entonces, se dijo en el Congreso de Diputados, en esta resolución aprobada por el Pleno, promover con urgencia la reforma del artículo 23 a fin de limitar y clarificar el alcance del principio de justicia universal penal de acuerdo con el principio de subsidiariedad y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. No, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo no, y la del Tribunal Supremo sí, pero la del Constitucional no, porque no había dicho nada de la subsidiariedad. Es decir, deberá quedar acreditado que los presuntos responsables se encuentran en España, los presuntos responsables, o que existan víctimas de nacionalidad española y que en todo caso en el lugar donde se cometieron los hechos no se ha podido juzgar el tema y que si hubiese alguna causa real entonces se sobreseería. Bien, esta declaración del Congreso aprobada por mayoría y casi sin ningún debate dio lugar a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en una ley que no tenía nada que ver, que era la Ley de Oficina Judicial. Podía haber sido la ley de presupuestos, daba igual, porque en fin, una especie de... En las leyes se van incorporando así, se van insertando como disposiciones, reformas de otras leyes que no tienen nada que ver, pero en fin, esta ley era la ley que implantaba la nueva oficina judicial y entonces dice, bueno, artículo primero, se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial. Dice, pero no hemos quedado que era de la implantación de la oficina judicial, sí, pero bueno, pero como esta era la que estaba encarrilada y la que nos permitía, pues... Y entonces se da una nueva lectura a este principio. ¿En qué sentido? Bueno, el catálogo de delitos es el mismo y demás, y se dice, sin perjuicio de lo que pudieran disponer los tratados y convenios internacionales suscritos por España, para que puedan conocer los tribunales españoles de los anteriores delitos, deberá quedar acreditado. Todo esto no estaba antes. Deberá que sus presuntos responsables se encuentren en España. O que existan víctimas de nacionalidad española. Y aquí añades algo muy curioso que no está en la declaración del Parlamento. O constatarse algún vínculo de conexión relevante con España. Con lo cual, bueno, se ha ampliado un poco el tema. Y en todo caso, que en otro país competente o en el seno de un tribunal especial no se ha iniciado procedimiento que suponga una investigación o persecución efectiva de su caso o en su caso de tales hechos. El proceso penal iniciado ante la jurisdicción española se sobreserá tan pronto como quede constancia de que en el tribunal origen, en el país de origen, se está llevando un proceso serio, que responda a los principios del proceso debido. Evidentemente, después de esta reforma, automáticamente se produjo el cierre, el archivo de una serie de causas que estaban abiertas en la Audiencia Nacional. Concretamente los temas de China, en fin, en este momento les puedo decir como simple curiosidad que abiertas en este momento en la Audiencia Nacional hay 8 causas.
Hay un caso de Argentina, un caso de Chile, el caso de Guatemala, el genocidio nazi, uno del genocidio nazi, el caso de Ruanda, el caso de El Salvador, el caso del Sahara y el caso de Haití. Y se archivaron, pues uno de Irak, dos de Guantánamo, uno de Gaza, otro del Tíbet. El de Couso no se archivó. Lo que ocurre es que ha habido sentencias, supongo que la conocen. Couso era el periodista que estaba en Irak y demás. La sentencia de la Audiencia Nacional entendió que, a pesar de ser una persona protegida internacionalmente porque es periodista, y en los conflictos los periodistas están protegidos internacionalmente, no era un acto de guerra, sino que había sido un error. Bueno, esta fue la decisión del tribunal y así terminó. Y yo, de verdad, pues no les querría cansar más. Simplemente decir, ustedes pensarán, bueno, ¿y cuál es mi opinión? No tengo inconveniente en decirla. Yo creo que el tribunal, el sistema judicial español, a veces, por una utilización masiva, poco reflexiva, de determinadas instituciones, o por haber adoptado determinadas resoluciones de una manera, luego me explicaré mejor, nos hemos ganado algunos tirones de oreja del legislador. Un caso concreto. El tema del baremo, por ejemplo, en las indemnizaciones, fíjese qué cambio. El tema del baremo en las indemnizaciones de accidentes de tráfico. Pues ante el separatismo interpretativo de que una pierna valía en Cádiz X pesetas y en Bilbao otra y en otra cantidad, y que no había quien sujetara el tema y no se motivaba, pues nos vino el baremo. Un baremo con ajustes y demás. Una jurisprudencia que hubiese sido mucho más meticulosa, mucho más razonada a la hora de fijar las indemnizaciones. Además, no se olviden, indemnizaciones de accidentes de tráfico. Y dices, no, y si es de tren, no, si es de tren se puede señalar lo que quiera. Con lo cual, las muertes de tráfico valen una cantidad y las de tren, las de barco o las de avión es distinto, porque ya no hay límite. Pues esto también es un poco lo que ha pasado con este tema. Quizá una utilización más reflexiva del principio de justicia universal, que además todos estos casos han sido propiciados por acciones populares, y la acción popular en España, yo tengo un criterio muy crítico de esta institución, que es desconocida en el resto del mundo, Supone simplemente decir que cualquier persona, sea o no sea perjudicada por el delito, puede ir al juzgado y denunciar un hecho, aunque no sea víctima. Y aquí ha habido casos muy resonantes, precisamente aquí en Euskadi, en el que se han utilizado las acciones populares. Entonces yo creo que también es cierto que los temas más resonantes, por ejemplo el tema de Pinochet, el fiscal no acusaba, el fiscal español no acusaba, se llegó a cabo y se hizo lo que se hizo porque había acusaciones particulares. Por eso digo que tengo una opinión, un claro oscuro. Y probablemente la acción popular, que está reconocida en la Constitución y que por lo tanto todo debate sobre su supresión huelga porque está reconocido y no más que hablar, quizá una reconducción, una regulación sensata, pues pudiera evitar una instrumentalización del sistema judicial para fines que a lo mejor tienen muy poco que ver con el en ocasiones mucho, en otras muy poco. Y nada más, muchas gracias. Qué ricasco. Muy bien, muchas gracias, Joaquín, por esta espléndida conferencia. Ustedes saben que en el Fórum Deusto la costumbre es que tienen ustedes unas tarjetas. Las preguntas se formulan por escrito en la tarjeta, hace una señal a alguna de las azafatas que la recogerá, me la pasará a mí y yo la leeré. Bueno, mientras llega la primera... Sí, en la frente, la primera en la frente. Me toca a mí a veces empezar, ¿no? Hombre, a mí me ha interesado muchísimo. Yo creo que en general se puede decir que la dimensión internacional de la justicia está progresando, en líneas generales. Está progresando con sus vaivenes, sus dificultades, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo, yo leo en algunas instancias el Tribunal Penal Internacional de Justicia de Derechos Humanos. Pero hay algunas instancias, por ejemplo, la Liga de Derechos Humanos francesa, que es una institución formada en los tiempos de Dreyfus. Sí.
acaba de sacar un informe diciendo que en Francia hay un serio deterioro de los derechos humanos, diciendo que hay una inversión incluso de valores, en el sentido de que en la Revolución Francesa se entendía que el patrón de los derechos humanos debían de ser las libertades de los individuos, y que ahora parecía que el patrón no eran los derechos de los individuos, sino los derechos de los estados o de las administraciones. Bueno, a mí me sorprende observar, por ejemplo, que en Gran Bretaña, por poner dos ejemplos de dos países punteros en Europa, bueno, el habeas corpus se lo han cargado. Literalmente se lo han cargado. Y no pongo más ejemplos, no voy a empezar a hablar de España, porque automáticamente vamos a ver connotaciones políticas, si pongo ejemplos de aquí. Entonces, ¿es verdad que vivimos un retroceso efectivo de los derechos humanos? Hablo de Europa solo. Sí. A pesar de que, por otra parte, parecería que está aumentando la conciencia de un Tribunal Internacional de Derechos Humanos. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo soy levantino, mediterráneo. Levantino y mediterráneo, por lo tanto, creo que hay un sentido ascendente de la justicia. Soy optimista, pero con reservas. Por lo derecho, hubo un día, un 11 de septiembre, 2002 creo que fue, ¿no?, que cayeron las torres. Cayeron algo más. Cayeron unas torres de garantías también. En el mundo occidental. En el mundo occidental. Cayeron. El acta patriota de Estados Unidos y tal. Es una cosa absolutamente, por no hablar del tema de Guantánamo. Que ahí está. Continúa, ahí está. Es sorprendente. Sorprendente. Entonces, claro que ahora hemos sustituido las garantías por la seguridad. ¿Seguridad a costa de qué? A costa de libertad individual. Y es que es una tensión permanente, Y ha habido un retroceso, esto es cierto. Y bueno, pues ahora se está la Patriot Act desapareció, se está un poco recuperando parte de las cosas que se destruyeron, jurídicamente hablando, pero realmente sí que es cierto que ha habido algún retroceso. Pero insisto, yo creo que por eso hay que estar vigilante. Y además, además hay las nuevas tecnologías, por ejemplo, permiten nuevas formas de ataque a la libertad de los individuos. El tema de las comunicaciones, pongamos por caso. Ahora, cuando se hablan de comunicaciones telefónicas, alguien está pensando un policía que está debajo de un coche ahí con un... No. Ahora no hay cables, no hay nada. Y sin embargo, te están conociendo todo lo que estás diciendo. Se pone una furgoneta de enfrente y con unos sensores muy... Se ven en las películas. Bueno, pues esa sistemática y ese aparataje, me imagino que también lo tiene la policía española, la tienen todas, ¿no? Entonces, claro, luego, una sociedad cuanto más tecnificada es, más celosa es de sus derechos, pues a veces los temas de los secuestros que a veces se dan de estas niñas, bueno, y si le torturamos un poquito a ver si nos dice dónde está, es un desafío, es un desafío, porque realmente el holocausto nazi no empezó cuando mandaron a miles y miles no, fue cuando mandaron al primero. Se empieza así y bueno, pues luego ya crea Estado. Yo creo que sí que ha habido un retroceso, por simplificar. Creo que sí que ha habido un retroceso en Europa en general. Cada país ha aguantado como buenamente ha podido. La verdad es que en este sentido, sin ningún patrioterismo barato, yo creo que en España hemos estado, quizá porque, bueno, no hemos tenido esos desvaríos de Inglaterra y de Estados Unidos, donde estaban en la cultura del seguro a todo riesgo, donde la seguridad era absoluta y donde en teoría estaba todo pensado para que no ocurriera nada, y les cayó lo que les cayó. Quizá aquí hemos tenido una cultura de una cierta inseguridad con el tema del terrorismo y demás, y también es cierto que hay una tendencia de que en la medida que uno se acerca al terrorismo, todo es terrorismo. No, todo no. ¿Terrorismo es terrorismo?
Pero o establecemos un límite o al final es que mire, hay un principio que yo lo he citado varias veces en diversas sentencias del Tribunal Supremo, que es el principio de expansión de lo excepcional. Si algo tiene capacidad de expandirse, es toda ley que sea excepcional. Parece un contrasentido, porque lo excepcional es para que sea excepcional. Pues paulatinamente, una medida excepcional pensada para una cosa, bueno, pues también para esto, también para esto, también. Y al final, lo ordinario es lo excepcional y lo excepcional es lo ordinario. Es una perversión, es una perversión. Y es que realmente el terrorismo en todas sus facetas, nacional, internacional, religioso, todo, genera dos devastaciones. Dos, no sé, y no sé, fíjese lo que les voy a decir, no sé cuál es peor. Una devastación humana, víctimas, desastres de todo tipo, las vidas rotas, quebradas y demás, y una devastación jurídica. Cuyos efectos son más reptantes, más subliminares, pero que cuando afloran también es como para pensar. Bueno, una tarjeta con dos preguntas diferentes. Leo las dos. Son muy distintas, pero ¿por qué no se juzgaron las sangrientas dictaduras de Hispanoamérica de los años 70 al 90, dice? Y la segunda es distinta, otro tema distinto. ¿Por qué se puede hacer escuchas a los etarras y no a los chorizos de Gürtel? Y pone entre paréntesis que se sabe que son delincuentes con una red. Bueno, vamos a ver. En cuanto al tema de las dictaduras, bueno, es que estábamos en el 70-90. Ahora estamos en el 2010. Han pasado perdón, ya... Perdón. No se me ha entendido la pregunta, ¿no? Vale, perdón. Pues griten, no se le oye. Perdonen, ¿por qué no se juzgaron las sangrientas dictaduras de Hispanoamérica al año 70-90? Primera pregunta. Y la segunda, ¿por qué se puede hacer escuchas a los etarras y no a los chorizos de Gürtel, entre paréntesis, que se sabe que son delincuentes con una red? Bien, en cuanto a las dictaduras, porque se hace referencia a unos años 70-90, que lo dicen todo. Ley imposible. No solamente no se hicieron, sino que en Argentina está la ley de obediencia debida y demás, que fue la ley que garantizaba la impunidad de los victimarios, hecha por los propios victimarios, en contra de las víctimas. Esto hay que tener las ideas muy claras. Que luego, efectivamente, cuando hubo democracia, las declararon nulas el Parlamento argentino. La opinión, ¿cómo diría? La conciencia humana internacional en esa época no era la de ahora. Se habla de las dictaduras sudamericanas. ¿Y qué pasaba en África? ¿Qué pasaba en África? Donde vamos, es que casi a los enemigos, si no se los comían literalmente, faltaba poco. ¿Se acuerdan de los diamantes de no sé quién que fue recibido en el Elíseo por el presidente francés? Una situación realmente escandalosa. Eso ahora no sería posible. No sería posible. Con Giscard d'Estaing creo que era el presidente, ¿no? Si no me equivoco. Bocasa, efectivamente. Señor alcalde, está en todo. Alcalde, eso, claro, ¿se pueden imaginar hoy día que el presidente de un país de Europa, de la Europa, en fin, de primera velocidad, recibiera a cualquier... Sería inconcebible. Esto pasó hace 10 años, 15 años. O sea que este sentido ascendente, yo creo que hay datos empíricos que lo permiten. Lo segundo, vamos a ver, esto es un tema ya reglamentario. La ley, como bien sabe la fiscal de la comunidad, la excelente fiscal jefe de la comunidad de Euskadi que está aquí, el artículo 59, si no me falla, o 51, 59.1 o 59.9, no sé, de la ley orgánica penitenciaria, que me pueden creer que es una de las mejores leyes orgánicas penitenciarias que hay en la Unión Europea. Lo que pasa es que, ¿recuerdan aquello de toda la ley que yo haré los reglamentos? Bueno, pues en fin, pero como ley es espectacular. Reconoce solamente, permite exclusivamente las intervenciones de los etarras en temas de terrorismo, sean de lo que. Lo que pasa es que esa excepcionalidad también tiene capacidad de expandirse a otros casos. No sé, aquí no conozco el tema de Gürtel y además
Yo sé que hay una serie de preguntas que tendrán en la mente y que tienen la buena elegancia de no hacerlas, me imagino, pues porque yo estoy donde estoy y no puedo hablar de determinadas cosas, y yo sé que eso lo comprenden. Por eso he venido aquí absolutamente transparente y encantado de estar con ustedes, de verdad. Tengo 1, 2, 3, 4 preguntas y 8, 10 minutos. No hay problemas. Es que no hay problema, es que las preguntas te esperan. Bueno. Entonces, procura al menos por intentar responder. Una se refiere, digamos, cómo casa con el principio de justicia universal, que se trate de priorizar los derechos colectivos sobre los individuales. ¿Hasta dónde, en función de los llamados derechos históricos de los pueblos, se pueden contravenir los derechos individuales de las personas? Ay, es que responder eso... Yo creo que son diversas generaciones de derechos humanos. Están los derechos individuales y luego están los derechos, los de la tercera generación, los derechos económicos. No tiene por qué haber una contradicción entre unos y otros. Es que no acabo de... No sé si igual no he respondido muy bien, pero es que no se me ocurre tampoco con la premura. Adelante. Por muchas maravillas que se quieran hacer, la realidad será siempre injusta, en tanto que USA, Israel, China e India pongan palos en las ruedas. Si el binomio USA-Israel lleva ya 62 años de atrocidades en Palestina impunes por el veto de USA en la ONU, ¿cómo puede el mundo occidental exigir que abandonen el terrorismo todos menos ellos? No. Yo ahí no puedo decir nada más que estoy de acuerdo. Claro. Sí, es que es la contra. Por eso Israel, por eso Estados Unidos no ha firmado el estatuto. No lo ha firmado. Lo que pasa es que también es cierto una cosa. Es evidente que si alguno de los posibles responsables está en un país de los países firmantes, como pasó con Pinochet, recuerdo, pues puede tener algún problema. Lo que pasa es que la actuación del Tribunal Penal es una actuación lenta, pausada, que primero va a hablar con el país, oiga, a ver, es complejo, es que las relaciones internacionales es un engranaje, y el lenguaje diplomático, entonces sí que vamos avanzando, pero no a la velocidad de un TGV, ni del AVE, a la velocidad del gorrión. Pero en fin. Dos preguntas más, y quiero llegar a la última porque es de mucha actualidad. Bueno. Esta es muy general también, pero importante. ¿Qué opinión le merece el recorte? Leo textualmente, opinión sobre recorte de derechos en legislaciones españolas. 2 puntos. Ley de extranjería, ley asilo, que aparecen reconocidos en la Declaración Universal y en el Convenio Europeo. Pues mal, me parece mal. El recorte me parece mal, pero que de extranjería, les puedo decir, llega un momento en que ya un magistrado supremo no sabe qué ley está en vigor. Porque como es una cosa que pasa, en fin, no, de verdad, aparte que el tema penal, lo único que hicimos en el tema penal, sí, recuerdo, mire, es una jurisprudencia, en fin, esta sala segunda de nuestros dolores, pues en fin, recordar en el artículo 83, quiero recordar que dice que si el detenido, el imputado fuera extranjero y la pena fuese menor de 6 años, 89, las fiscales tal tanto, sí señor, el 89. Si fuera menor de 6 años, se podrá sustituir la pena por la expulsión. Y hay una jurisprudencia nuestra que dijo no, automáticamente no. En primer lugar, los delitos de pena de hasta 6 años no son delitos graves. Normalmente eran ventas al por menor de drogas y demás, porque es pena en concreto, no la pena teórica. Y en segundo lugar, estas personas que están vendiendo drogas, que se planteó en casos de estos, pueden tener arraigo en España, pueden estar casados con una española, pueden tener hijos aquí. Les vamos a mandar, porque se han dedicado a vender en la calle San Francisco de aquí de Bilbao unas drogas como hacen otras muchas personas. Hay que tener en cuenta que el Código Penal es una tela de araña. Una tela de araña, pero los hilos de esa tela de araña tienen que ser de acero, de ese acero de los altos hornos, fuertes, porque si no va a servir solamente para los moscardones en el mejor de los casos, no para los tiburones. Y claro, el Código Penal no puede ser un factor de multiplicación. Esto no es demagogia, es lo que yo pienso. No puede ser un factor de multiplicación de la desigualdad social. El usuario del juzgado de guardia también son los VIPs, políticos y económicos, también.
Y cuando empezaron a ser realmente los usuarios, entonces se plantearon muchas cosas sobre el poder que tiene el juez de instrucción. Antes no se había planteado el tema. En fin, la última pregunta, verán ustedes que tiene mucha actualidad. Dice así en interrogación: la ley de amnistía de 1977 cierra jurídicamente la vía para investigar los crímenes del franquismo, o lo mismo que se han derogado las leyes de punto final, ¿podría hacerse algo similar en España? ¿Cómo me gusta esta pregunta? ¿Cómo me gusta esta pregunta? Vamos a ver. Diario de sesiones del Congreso de los Diputados. No me han cogido, ¿eh? En la sesión celebrada el viernes 14 de octubre del 77. 14 de octubre del 67. 77. 77. Se aprobaba la ley de amnistía y entonces es la relación de palabras entresacadas, ¿eh? Luego un tal Marcelino Camacho le suena, ¿verdad? Bien. Habla en nombre de la minoría comunista del Partido Comunista de España y del Partido Socialista Unificado del PSUV de Cataluña. Nosotros considerábamos que la pieza capital de esta política de reconciliación nacional tenía que ser la amnistía. ¿Cómo podríamos reconciliarnos los que nos habíamos estado matando los unos a los otros si no borrábamos ese pasado de una vez para siempre? Pero es natural, señoras y señores diputados, que tratándose de un militante obrero, en mi caso, si hablaba antes de que era un deber y un honor defender aquí, en nombre de esta minoría, esta amnistía política y general, para mí, explicar nuestro voto a favor de la amnistía como en ella se comprende la amnistía laboral es un triple honor. Se hacía referencia al aspecto laboral también. Pedimos amnistía para todos sin exclusión del lugar en el que hubiera estado nadie. Yo creo que este acto, esta intervención, esta propuesta, será sin duda para mí el mejor recuerdo que guardaré toda mi vida del Parlamento. Con la amnistía saldremos al encuentro del pueblo vasco, que tanto sufre bajo las diferentes formas, de todos los pueblos y de todos los trabajadores de España. Con la amnistía, la democracia se acercará a los pueblos y a los centros de trabajo. La amnistía política y laboral es una necesidad nacional en estos momentos que nos toca vivir, de este Parlamento que tiene que votar. Nuestro deber, nuestro honor, señores y señores diputados, exige un voto unánime de toda la Cámara. Un diputado, un tal señor Letamendia, ¿le suena? Letamendia Belzunde, se abstuvo, pero dice: dado que en todo caso esta amnistía total es un triunfo de todos los pueblos del Estado español, del pueblo vasco, de los mineros asturianos, de los trabajadores del barrio de Vallecas y de los braceros andaluces, no votaré en contra, me abstendré y pido de estos grupos de izquierda presentes en el Parlamento que comprendan mi postura. Antes justificó por qué se abstenía, no porque estuviera en contra, sino porque entendía que había que legalizar todos los partidos políticos, cosa que no estaba en aquel momento, que había que sustituir las fuerzas de represión de la dictadura por fuerzas propias de la Comunidad Vasca, que ahora ya está. Bueno, esto es historia, ¿eh? No es... Y ahora, mi opinión. Vamos a ver, las leyes de punto final, como decía antes, son las leyes en las que los victimarios, los verdugos, por decirlo claramente, para garantizarse la impunidad de lo hecho, se la autoconceden con total, nueva y definitiva victimización de las víctimas. Francamente, yo creo que esta ley no responde a este planteamiento. Teniendo en cuenta, además, que esta ley fue precedida de un Real Decreto de 30 de julio del 76, también de amnistía, y de otro Real Decreto de 14 de marzo del 77. 14 de marzo, y luego vino la ley. Y que de esta ley de amnistía todos tenemos memoria. Uno de los amnistiados fueron miembros de ETA. O sea que, entonces, con este preámbulo, ¿cuál era la pregunta? La pregunta era, ¿la ley de amnistía cierra jurídicamente la vía para investigar los crímenes del franquismo, o lo mismo que se han derogado las leyes de punto final, podría hacerse algo similar en España? Mire, yo sí que podía responder, pero comprenderán que no respondo. Muy bien. Agradezco mucho a Joaquín Jiménez
Bueno, pues esta conferencia espléndida, yo entiendo perfectamente bien las preguntas a las que obviamente no puede responder si después tiene que juzgar, lógicamente. Déjeme que les diga simplemente que la próxima conferencia en el Fórum Deusto será el 12 de mayo, un miércoles, excepcionalmente, y el conferenciante es un señor que es Eduardo González, que es ingeniero industrial, director general de Energía y Sostenibilidad de FCC Energía, y el tema son los retos energéticos del futuro. O sea, dentro del ciclo de la nueva era, bueno, el próximo va a ser el tema de la energía del futuro. ¿Cómo vamos a organizarnos la energía del futuro? Y a veces adelanto que la siguiente será sobre el futuro de la literatura. Dentro de todo este ciclo de hacia la nueva era, hacia dónde vamos. Muchas gracias de verdad, Joaquín. Ha sido un placer tenerte aquí entre nosotros y muchas gracias a todos ustedes. Buenas tardes. No.